Hace muchísimos años, cuando Inglaterra no era más que un puñado de reinos que batallaban entre sí, vino al mundo Arturo, hijo del rey Uther. La madre del niño murió al poco tiempo de nacer, y el padre se lo entregó al mago Merlín con el fin de que lo educara. El mago Merlín decidió llevar al pequeño a un castillo de un noble, quien además tenía un hijo de corta edad llamado Kay. Para garantizar la seguridad del príncipe Arturo, Merlín no descubrió sus orígenes. Cada día Merlín explicaba al pequeño Arturo todas las ciencias conocidas y, como era mago, incluso le enseñaba algunas cosas de la ciencia del futuro y ciertas fórmulas mágicas. Los años fueron pasando y el rey Uther murió sin que nadie le concediera descendencia. Los nobles acudieron a Merlín para encontrar el monarca sucesor. Merlín hizo que apareciera sobre una roca una espada firmemente clavada a un yunque de hierro, con una leyenda que decía: "Esta es la espada Excalibur. Quien consiga sacarla de este yunque será el rey de Inglaterra". Esa es la famosa leyenda del rey Arturo y el mago Merlín, personajes que han perdurado por cientos de años, pero no solo es un cuento que ha sobrevivido. El mago Merlín sí existió en la vida real. Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a la sombra del abismo. Hoy tengo el gusto de contarles la verdadera historia del mago Merlín y sus orígenes. Se dice que Merlín está aún entre nosotros, esperando a que alguien lo libere de su prisión en la Forêt de Broncelien o en el bosque de Broncelandia, ubicado en Francia. La historia comienza alrededor del siglo V, entre el 1 de enero del 401 y el 31 de diciembre del año 500. O en el siglo VI, entre el 1 de enero del 501 al 31 de diciembre del año 600. ¿Cómo se conoce Merlín por primera vez? Las primeras menciones de Merlín datan de varios poemas galeses del siglo VI, donde se le describe como un hombre salvaje y profeta que vive en el bosque, al margen de la civilización, y que poseía un gran poder y sabiduría. También se dice que era originario de las Tierras Bajas de Escocia, aunque su lugar exacto aún se desconoce. Existen varias teorías que definen esta idea. La primera teoría implica que Merlín no fue inspirado por un solo hombre, sino por dos. Uno de ellos vivió entre el 450 y el 536 después de Cristo, y era precisamente Merín de Arturo, que Geoffrey de Monmouth describió. El otro fue un barbado llamado Merlin, en galés, que enloqueció y se retiró a los bosques tras la batalla de Arderydd, en el año 1573 después de Cristo. Algunos consideran que estas dos figuras se mezclaron, haciendo todavía más difícil saber con exactitud cuándo vivió el verdadero Merlin. ¿Quién era Geoffrey de Monmouth? Geoffrey de Monmouth fue un escritor británico de la época, en el año 1100 a 1155, y clérigo que compuso varias historias relacionadas con las leyendas artúricas. Algunos de sus trabajos más famosos incluyen Historia Regum Britanniae del año 1136 y Vita Merlini del año 1150. Es considerado el primer libro sobre el famoso mago Merlín, escrito en otra lengua que no era el galés. Antes de este libro, el mago Merlín era conocido como Myrddin. Las profecías contenidas en este libro fueron tomadas muy en serio y citadas inclusive tras siglos después. Las profecías que en un principio se publicaron de forma independiente fueron incorporadas posteriormente a la redacción de la Historia Regum Britanniae. El nacimiento de Merlín. Fue Godofredo Monmouth quien nos explica el origen sobrenatural de este personaje. Godofredo llama a Merlín niño sin padre, porque su madre era una monja que jura que nunca ha estado con ningún hombre. Cuando se le pregunta por los orígenes de Merlín, su madre dice que recuerda haber sido visitada en alguna ocasión por algo que tomaba la forma de un joven apuesto, que solía abrazarla y besarla y que finalmente la dejó embarazada. Este mismo se identifica como un demonio incubo. Se trata de un tipo de demonio que los medievales creían que podía frecuentar a las mujeres mientras dormían. A Godofredo no le preocupaban mucho estos orígenes, por lo que no se detiene en ese demonio en particular, pero establece una conexión directa entre Merlín y lo sobrenatural. Pasando a la historia de Arturo y Merlín,
cómo se da el nacimiento de Arturo. El rey Uther, quien deseaba a Igerna, esposa de Gorlois, duque de Tintagel, hizo que el mago Merlín embrujase a la mujer para que cuando él entrase en sus aposentos ella creyese que se trataba de su esposo. Merlín acepta, pero le dice al rey que fruto de esa noche un hijo tendrá, pero una vez al nacer se lo tendrá que dar. Uther acepta y aprovechando que Gorlois debe salir a combate, se hace pasar por él cuando se va. Uther entra y le dice a Igerna que consuman su amor una última vez antes de marcharse, y engendran así a un hijo, Arturo. Gorlois muere en combate esa misma noche, y los sabios de Cornualles aconsejan a Igerna que se case con el rey Uther. Al nacer Arturo, Merlín se lo lleva y se lo entrega a un noble, Sir Héctor, para que lo cuide y lo críe como su propio hijo. Kai, según la mayoría de los autores, Igerna y Gorlois habían tenido a Morgause, Elaine y Morgana, hermanas mayores de Arturo. Las dos mayores acabaron casándose con reyes británicos. Morgana fue famosa por aprender magia suficiente para ser llamada Le Fay, es decir, el hada. Algunos autores dicen que aprendió su magia en la isla de Avalon. Otros señalan que fue alumna del mismísimo Merlín y la Dama del Lago. Y otras versiones dicen que fue Morgana encerrada en un convento por su propio padrastro Uther y que ahí aprendió magia. A los 24 años Arturo va con Sir Héctor y Kay a Londres, en donde los caballeros de toda Inglaterra intentan sacar una espada de su prisión en un yunque, que a la vez se encontraba prisionera de un trozo de mármol, colocada por el rey Uther. Se decía que quien liberase sería el rey de Inglaterra, y encargado de unificar todos los reinos de la isla. Uther había muerto unos años antes. Infructuosamente todos los caballeros intentaron extraer la espada, pero es Arturo, sin ser caballero, aún quien logra liberarla. Y se le es revelada su verdadera identidad, con la resistencia de todos los presentes, en especial su cuñado Lot, esposo de Morgause. Es proclamado rey. Sin embargo, poco a poco lo aceptan y a Arturo jura justicia a todos los hombres de Inglaterra, sin tener en cuenta su posición social. En estos primeros días del reinado, los autores suelen situar el amorío de Arturo y una de sus medio hermanas, de que él nacería Mordet. Algunos autores suelen presentar como hijo de Arturo con Morgana, de Frey, pero Majorit y Vulgata decían que Arturo se había acostado con Morgana, sino con otra hermana, Margause. En las primeras versiones de Mordred es tan solo un hijo de la hermana de Arturo, y por lo tanto su sobrino, pero los autores fueron alternando el árbol genealógico con los siglos. Poco después Arturo pierde su espada durante una batalla. El mago Merlín lo acompaña a un lago en cuyo fondo había un castillo en el cual vivía una hechicera llamada Nimue, la Dama del Lago. Esta mujer guardaba una espada maravillosa, Excalibur. Arturo le pidió la espada y Nimue se la regaló. Merlín observó la espada mágica de Excalibur y le dijo a Arturo: «Guardad bien la espada», le advirtió el rey, «puesto que mientras la llevéis no perderéis nada de sangre, pero un día llegará una mujer en la que confiáis y os robará». Ya en su castillo de Camelot, Arturo se rodea de los caballeros más valientes y honestos: Lanzarote, hijo adoptivo de Nimue; Percival, hijo de Pellinor; Gawain, hijo del rey Lot; y Morgause, y otros, junto con quienes fundan la Orden de la Mesa Redonda. Gran Bretaña goza entonces de 12 años de paz. Los caballeros de Arturo, en busca del Santo Grial, combatían en bosques sombríos y castillos contra duendes, dragones y otras bestias, y así regresaban a Camelot a contar sus aventuras en la mesa redonda donde se reunían. Arturo fue ayudado por Merlín hasta que desapareció junto a su amada Nimue y fue encerrado por ella en una de las colinas huecas. La medio hermana de Arturo, Morgana, aprovechó esta situación para robar la vaina encantada de Excalibur y arrojarla al mar. Morgana actuó así con Arturo debido al matrimonio que su hermano le había obligado a contraer con el rey Uriens, y porque Ginebra, la prometida de Arturo, había sido expulsada de la corte a Gyamur,
su amante. Durante la búsqueda del Santo Grial, todo apuntaba a que el Sir Lancelot iba a encontrar el sacro objeto, pero su amor por la reina no lo hizo digno de tal premio. Cuando pasó una noche en el castillo de Covernic, donde vivía el rey que custodiaba el Grial, la hija de este rey, Elaine, se enamoró de Lancelot y mediante la magia adquirió el aspecto de Ginebra para yacer con él. De esta unión nacería Galadat, uno de los caballeros destinados a encontrar el Grial. Mordred, hijo de Arturo y Morgana, se entera del amorío de Ginebra y Lancelot y lo denuncia ante Arturo, que se ve obligado a condenar a la hoguera a su esposa. Según las leyes de la época, Lancelot salva a la reina y huye con ella a Francia, y aunque luego se ve obligado a devolvérsela a Arturo. Arturo sale en persecución de Lancelot y deja el reino a cargo de su hijo Mordred, quien se apodera del trono e intenta seducir a la reina Ginebra. Al regreso de Arturo, él y sus caballeros deben luchar para recuperar el trono en la batalla de Calam. Arturo se enfrenta a su hijo, al que atraviesa con su lanza, pero Mordred, antes de morir, hiere fatalmente a Arturo, quien también muere. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en la próxima.